Acérquense, acérquense, y paren bien sus orejas, que lo que les voy a contar esta noche no se puede repetir cuando el sol raja la tierra. Son cosas que el viento sabe pero calla, secretos que la luna ha visto pero nunca delata. En San Benito del Monte, ese pueblo que se esconde entre cerros secos y nopales retorcidos, hay una tumba que tiembla cada viernes cuando la medianoche besa al cielo, y sobre ella baila una mujer de vestido rojo y ojos vacíos. La llaman Lalá, la flor marchita del desierto, la que ríe cuando debería llorar y baila cuando debería rezar. Arrímense a la lumbre, porque este relato tiene sabor a mezcal amargo y a venganza dulce. Y no me miren así, que yo la conocí cuando todavía sus labios sabían sonreír sin malicia. El cementerio de San Benito del Monte era como todos los del norte. Tierra cuarteada que se tragaba los ataúdes, cruces torcidas que parecían querer huir al cielo, y un silencio que pesaba más que lápida de rico. Los viernes, cuando la luna se ponía redonda como moneda de plata, nadie pasaba cerca. Ni los coyotes hambrientos, ni los borrachos perdidos, ni siquiera el padre Anselmo con toda su fe cosida al pecho. La mujer del vestido colorado va a bailar con los muertos, murmuraban las viejas, persignándose 3 veces mientras echaban sal en las esquinas de sus casas. Está embrujando al difunto, lo está castigando desde este lado del mundo. Y no mentían. A la medianoche exacta, una figura se deslizaba entre las tumbas, cargando una vieja radiola como quien carga un hijo. Era Lalá, con su cabello negro recogido en un chongo apretado, los labios pintados color sangre seca, y un vestido rojo que parecía una llamarada caminando entre los muertos. ¡Ay, chingao!, exclamó don Jacinto la primera vez que la vio desde la loma del Ahorcado, donde había ido a buscar una cabra perdida. Válgame Dios y todos sus santos. Lalá colocaba la radiola sobre una piedra plana, cerca de la tumba más nueva del panteón. Una cruz de madera descolorida anunciaba: Juan Sebastián Montoya, que Dios lo juzgue. No decía que descanse en paz, como todas las demás. La mujer sacaba un disco de acetato negro, lo ponía con cuidado, y entonces comenzaba a sonar el acordeón lento, como queja de alma desvelada. Lo que pasaba después era lo que tenía al pueblo con el alma en un hilo. Lalá se quitaba los zapatos, se paraba sobre la tierra que cubría a su difunto marido, y comenzaba a bailar. Pero no bailaba como se baila en las fiestas del pueblo. No, bailaba como si cada paso fuera una maldición susurrada, como si cada vuelta fuera un nudo más en la soga del ahorcado. Giraba despacio al principio, con los ojos cerrados y las manos extendidas, como queriendo tocar algo que solo ella podía ver. El viento se detenía, los grillos callaban, y hasta la luna parecía aguantar el aliento. Luego venía lo peor, según contaba la vieja Refugio, que una vez se atrevió a espiar desde atrás del muro derruido del camposanto. Empieza a hablarle al muerto, decía la anciana con la voz temblorosa como hoja de mezquite en tormenta. Le dice cosas que no son para oídos cristianos, y luego ríe. Ríe como solo ríen los que ya no tienen miedo ni de Dios ni del diablo. Al amanecer, la radiola callaba. Lalá recogía sus cosas y regresaba a su casa en la orilla del pueblo, caminando erguida como reina antigua, dejando tras de sí un rastro de tierra removida sobre la tumba, como si algo debajo hubiera intentado salir, o como si ella hubiera querido entrar. El pueblo entero lo sabía, pero nadie se atrevía a detenerla, porque Lalá tenía los ojos de quien ya lo ha perdido todo, y esa clase de personas son las más peligrosas. No temen al castigo, no respetan amenazas. Como decía el viejo Leandro entre tragos de tequila, a quien ya se le quemó el alma, ni el infierno lo asusta. Y mientras San Benito del Monte dormía con un ojo abierto cada viernes, la bailarina del sepulcro seguía su ritual, sembrando con cada paso un misterio que crecía como nopal en tierra caliente. Un misterio que nadie quería desenterrar, por miedo a lo que pudiera salir de aquella tumba maldita. Nadie recordaba a Idalá Constanza Juárez Medeiros,
antes de convertirse en la bailarina del cementerio, como si el pueblo quisiera borrar la memoria de aquella muchacha de risa fácil que vendía cocadas en la plaza durante las fiestas patronales. Pero yo la recuerdo bien, tan claro como veo este vaso de mezcal frente a mí. Era una chamaca con fuego en las caderas y miel en la mirada, mitad mexicana por su padre, mitad brasileña por el lado de su madre, una curandera que llegó al pueblo siguiendo a un circo errante y se quedó cuando el amor le tendió emboscada. De ella heredó Lala, el acento cantado y esa manera de moverse, como si la música viviera dentro de su cuerpo antes de salir por las bocinas. «Cómpreme una cocada, patrón, más dulce no hay en todo el norte», pregonaba en la plaza, con su canasta de palma y un rebozo azul que resaltaba el negro profundo de su cabello. Los domingos, después de misa, cuando el padre Anselmo ya había absuelto los pecados confesables, comenzaba el verdadero espectáculo. Los músicos sacaban sus instrumentos bajo el kiosco de la plaza, un violín chillón, una guitarra despellejada y un acordeón que respiraba como viejo cansado. Pero cuando Lala se acercaba a la pista improvisada, todo cobraba vida. El pueblo entero contenía el aliento. Era como ver bailar al mismísimo viento. Me contó una vez don Silverio, que entonces era joven y tenía ambos ojos, antes de perder el izquierdo en una pelea de gallos. Se movía sin tocar el suelo, compadre, como si flotara. Y cuando sonreía, ¡ay, Diosito! Cuando sonreía, hasta los santos en la iglesia volteaban a mirar. Lala no bailaba con cualquiera. Rechazaba a rancheros ricos, a comerciantes de paso y a jóvenes presumidos con espuelas brillantes. «Estoy esperando a quien sepa llevar el ritmo de mi corazón», decía ella, con una sonrisa que derretía voluntades como cera de veladora en mediodía de agosto. Fue en la fiesta de la Santa Cruz cuando apareció él, Juan Sebastián Montoya, recién llegado de tierras lejanas, con un bigote fino como navaja, ojos color mezcal reposado y una manera de caminar que hacía callar a los perros bravos. Nadie sabía de dónde venía realmente. Algunos decían que había sido rural en Sonora, otros que tenía sangre de pistolero. Las malas lenguas susurraban que huía de una sentencia, y las peores, que había hecho pacto con el diablo en alguna cueva olvidada. «Permítame esta pieza, señorita», le dijo a Lala, extendiendo una mano con cicatrices antiguas. No era una pregunta. Era como la declaración de una guerra que ella no sabía que estaba por comenzar. Y bailaron. Válgame Dios, cómo bailaron. Como si el mundo fuera a acabarse esa misma noche. Como si cada paso fuera una promesa y cada vuelta un secreto compartido. Las viejas rezanderas se persignaron al verlos girar como remolino en temporal. «Eso no es baile cristiano», murmuraban. «Es tentación con música». Desde esa noche, Lala cambió. Ya no vendió más cocadas, ya no regaló sonrisas a otros hombres. Sus ojos solo seguían una figura, la de Juan Sebastián, que pronto comenzó a visitarla cada tarde, trayendo flores extrañas que nadie había visto antes en el desierto. «Son como usted», le decía, «bellas y fuertes, capaces de florecer donde todo lo demás se muere de sed». La madre de Lala, doña Constanza, miraba aquello con ojos entrecerrados, como animal que presiente tormenta. «Ese hombre tiene alma de serpiente», le advirtió una tarde mientras trenzaba el pelo de su hija. Su sonrisa no llega a los ojos. Pero Lala ya estaba embobada, con el corazón hecho trizas por un amor que crecía como enredadera venenosa, hermosa por fuera, mortal por dentro. «Mamá, por primera vez siento que bailo para alguien que entiende la música que suena en mi alma», respondió ella, con esa ceguera que solo el primer amor trae consigo. Y así fue como la flor más bella del sertón comenzó a marchitarse sin saberlo, regada con mentiras dulces y promesas huecas, preparándose sin querer para convertirse, años después, en la mujer que bailaría sola sobre una tumba, entre susurros de muertos y acordeones fantasmas. Juan Sebastián Montoya era como esos cuchillos bonitos que brillan bajo el sol pero cortan al primer descuido.
Llegó a San Benito del Monte montado en un caballo prieto que parecía beber sombras en lugar de agua, con 2 pistolas plateadas en el cinto y sonrisa que derretía corazones como manteca en comal caliente. «Vengo por trabajo honrado», le dijo al viejo macedonio, dueño de la hacienda La Esperanza. Y aunque sus manos no parecían acostumbradas a los callos del azadón, el viejo lo contrató. Porque Juan Sebastián tenía esa manera de hablar, como si cada palabra fuera una verdad antigua, aunque sus ojos dijeran otra cosa. «Es hombre de palabra», decían los peones. «Trabaja duro y paga sus deudas», comentaban los comerciantes. «Reza con fervor en misa», aseguraba el padre Anselmo. Pero la vieja Refugio, que llevaba 90 años mirando almas en vez de rostros, mascullaba entre dientes: «Ese cristiano tiene el alma zurcida con hilo negro». Para Lalá, sin embargo, Juan Sebastián era como agua en el desierto. Le escribía cartas con letras torcidas pero palabras hermosas. Le cantaba canciones a medianoche bajo su ventana y cuando bailaban juntos, el mundo entero desaparecía. «Me casaré contigo antes de que cambie la luna», le prometió una tarde, mientras le regalaba un anillo con una piedra roja como sangre. «Y te llevaré donde nunca más tengas que vender dulces para vivir». La boda fue sencilla pero alegre. El pueblo entero asistió, curioso por ver a la flor del sertón unirse con aquel forastero de pasado nebuloso. Doña Constanza, madre de Lalá, no sonrió durante la ceremonia. Mantuvo los ojos fijos en las manos de Juan Sebastián, como buscando manchas que solo ella podía ver. «Cuídate, hija», le susurró al oído mientras la abrazaba. «Ese hombre tiene 2 caras, y la que no te muestra es la que debes temer». Pero Lalá estaba demasiado enamorada para escuchar. Con el ramo de azahares en una mano y el brazo de su nuevo marido en la otra, salió de la iglesia bajo una lluvia de arroz y buenos deseos. No vio cuando su madre sacó de entre sus ropas una bolsita de tela roja y la arrojó discretamente al camino por donde pasaría la pareja. «¿Qué haces, vieja bruja?», le preguntó doña Matilde, la panadera. «Protección», respondió Constanza con voz grave. «Mi hija va a necesitarla». Juan Sebastián pisó la bolsita sin darse cuenta, y un polvo oscuro se esparció bajo sus botas lustrosas. Por un instante, sus ojos parecieron cambiar, volviéndose opacos como piedra mojada. Luego volvió a sonreír, pero algo había cambiado en su rostro, como si una máscara invisible se hubiera reacomodado. «Esta noche comienza todo», le dijo a Lalá al oído, y aunque su voz sonaba dulce como siempre, había un filo oculto en cada sílaba, un filo que ella, cegada por el amor y la ilusión, no alcanzó a percibir. Al final del día, mientras los invitados seguían bailando y bebiendo, la pareja se marchó hacia la casa que Juan Sebastián había comprado a las afueras del pueblo. Una casa de adobe con techo de 2 aguas y un patio trasero donde crecía un mezquite retorcido, tan viejo que algunos decían que ya estaba allí cuando llegaron los primeros pobladores. Bajo ese árbol, testigo silencioso de siglos de secretos, comenzaría la verdadera historia de Lalá y Juan Sebastián. Una historia que el pueblo recordaría por generaciones, pero no por sus momentos felices. Los primeros meses de casados fueron como miel caliente sobre pan recién horneado. Juan Sebastián resultó ser buen marido, trabajador, detallista y apasionado. Construyó una troje para guardar el maíz, amplió el corral para las gallinas y hasta plantó flores para que Lalá se sintiera como en el paraíso. Por las noches, el mezquite del patio trasero era testigo de sus bailes privados. Lalá enseñaba a su marido los ritmos de su tierra materna, y él la hacía girar bajo las estrellas como si fuera la única mujer sobre la tierra. «Es un hombre cambiado», comentaban las mujeres del pueblo, sorprendidas. «El amor de una buena mujer hace milagros», respondían los hombres, con esa sabiduría simple de quienes han visto muchos amaneceres. Pero el diablo es paciente, y las máscaras bonitas eventualmente se agrietan. La primera grieta apareció una madrugada de agosto,
cuando Lala despertó y encontró vacío el lado de la cama donde debía estar su marido. Lo buscó por toda la casa, llamándolo en susurros para no alertar a los vecinos. Nada. Salió al patio, donde la luna llena pintaba sombras fantasmales bajo el mezquite. Fue entonces cuando lo escuchó. El inconfundible sonido de botas contra el camino empedrado, acercándose sigilosamente. ¿Dónde andabas, Juan?, preguntó cuando lo vio entrar por la puerta trasera, con el sombrero ladeado y olor a perfume barato mezclado con tequila. «Asuntos de hombres, mi reina», respondió él, con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. «Cosas que una mujer no debe preguntar». Ese fue el primer nudo en el estómago, la primera espina que se clavó en el corazón de Lala. Quiso creerle, quiso pensar que realmente eran cosas de hombres, pero el perfume que traía impregnado en la camisa era el mismo que usaba Rosalinda, la joven viuda que había llegado al pueblo hacía poco y vivía sola al otro lado del arroyo. Las ausencias nocturnas se volvieron frecuentes. Juan Sebastián llegaba cada vez más tarde, con excusas cada vez menos creíbles. A veces olía a perfume, otras a sudor ajeno, algunas simplemente a culpa. «Estoy levantando un negocio importante», decía. «Pronto seremos ricos y respetados». Y aunque traía dinero a casa, más del que podría ganar un simple peón de hacienda, Lala sentía que pagaba un precio invisible por esas monedas. Su sonrisa se fue marchitando como flor en sequía. Sus bailes bajo el mezquite cesaron. La música dentro de ella se iba apagando nota por nota. Una tarde, mientras lavaba la ropa de su marido, encontró una carta perfumada en el bolsillo de su pantalón. La letra era redonda y femenina, las palabras ardientes como brasas. Estaba firmada simplemente con una R y una marca de labios color carmesí. No necesitaba más pruebas. Esa noche, cuando Juan Sebastián regresó, Lala ya no preguntó. Solo miró sus ojos, buscando al hombre que había conocido en la fiesta de la Santa Cruz. Pero encontró a un extraño, un hombre con ojos de mentira y alma de sombra. Mi madre tenía razón, pensó, mientras sentía que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Tu sonrisa nunca llegó a tus ojos. Dicen que las desgracias vienen como las tormentas del desierto. Primero un viento traicionero, luego el cielo ennegrecido y al final el diluvio que arrasa todo. Para Lala, el diluvio llegó en forma de 3 cartas, cada una más dolorosa que la anterior. La primera ya la conocía. Era de Rosalinda, la viuda de ojos felinos y caderas anchas que vivía cruzando el arroyo. Mi tigre salvaje, lo llamaba en el papel perfumado. Le agradecía las noches de pasión y le recordaba su promesa de llevarla lejos de aquel pueblo muerto, como si San Benito del Monte fuera un cementerio y no el hogar que Lala tanto amaba. La segunda carta la encontró una semana después, escondida en la funda de la almohada donde Juan Sebastián recostaba su cabeza infiel cada noche. Esta tenía letra diferente, más delicada, casi infantil. Era de Marisol, la ahijada de bautizo de Lala, una muchacha de apenas 18 años que trabajaba en la cantina del pueblo. «Mi amor prohibido», le escribía. «Cuando me miras desde la mesa del rincón, siento que me derrito como cera de veladora». Cada palabra era una puñalada en el corazón de Lala, pero apretó los dientes y guardó la carta junto a la primera, en una cajita de madera bajo la tabla suelta del piso. La tercera carta fue la que derramó la hiel. No la encontró Lala, sino que llegó a sus manos por obra de doña Eufrasia, la vecina metiche que siempre estaba barriendo la calle a horas inapropiadas. Esa tarde golpeó la puerta con urgencia fingida. «Comadrita, se me hace que esto es suyo», dijo extendiendo un sobre arrugado. «Lo encontré cerca del pozo, y como tiene el nombre de su marido». Pero sus ojos brillaban con ese gusto morboso de quien sabe que está entregando dinamita y no simple papel. Lala tomó el sobre con manos temblorosas. «Gracias, doña Eufrasia», respondió con dignidad. «¿No gusta pasar a tomar un cafecito?» «Ay, no puedo, comadrita. Tengo tanto que hacer».
se excusó la vieja, aunque se quedó plantada en el umbral, esperando que Lalá abriera la carta en su presencia. Lalá cerró la puerta despacio, dejando a la chismosa con la miel en los labios. Dentro de la casa, el silencio pesaba como plomo derretido. Abrió el sobre y encontró una letra que conocía bien, demasiado bien. Era de Carmen, su prima hermana, que vivía en el rancho vecino y venía a visitarla cada domingo después de misa. La misma que le peinaba el cabello mientras le contaba chismes del pueblo. La misma que la abrazaba y le decía, prima de mi alma, cada vez que se veían. Juan mío, decía la carta, nuestro hijo crece en mi vientre como el amor crece en mi corazón. Ya no puedo esconderlo más tiempo. Debemos huir antes de que Lalá sospeche. El papel se deslizó entre sus dedos como si fuera una hoja seca. 3 mujeres, 3 traiciones, y una de ellas llevaba en su vientre la semilla de Juan Sebastián, algo que ella misma había deseado tanto que rezaba cada noche a Santa Rita, pidiéndole el milagro de un hijo. Lalá se sentó en la mecedora que su marido había tallado para ella en los primeros días de casados. Se meció despacio mientras las 3 cartas descansaban en su regazo. No lloró, no gritó, solo se meció, con la mirada fija en el mezquite del patio, contando mentalmente cada traición, cada mentira, cada beso robado. Cuando Juan Sebastián regresara esa noche, ella ya no sería la misma mujer, porque hay heridas que no sangran, pero matan algo dentro. Juan Sebastián llegó cuando la luna ya estaba alta. Traía el pelo revuelto y una mancha de carmín en el cuello de la camisa, que ni siquiera se había molestado en ocultar. Entró silbando una tonada alegre, como quien regresa de hacer obras de caridad y no de revolcarse en camas ajenas. ¿Todavía despierta, mi reina?, preguntó al ver a Lalá sentada a la mesa de la cocina. La lámpara de petróleo proyectaba sombras extrañas sobre su rostro inmóvil. Sobre la mesa, perfectamente alineadas como naipes de una mano ganadora, estaban las 3 cartas. Juan Sebastián las miró y su rostro cambió, no de golpe, sino despacio, como agua que se congela lentamente. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque sabía perfectamente lo que era. La verdad, respondió Lalá con voz plana. La verdad que llevabas escondida en los bolsillos y en el alma. Juan Sebastián pasó del asombro a la ira en un parpadeo. Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar la lámpara. Vieja metiche, ¿quién te dio derecho a revisar mis cosas? Lalá no se inmutó. Lo miró como quien mira un insecto aplastado en el suelo. Rosalinda, Marisol y Carmen, dijo pausadamente. Mi vecina, mi ahijada y mi prima. ¿Hay alguna mujer en este pueblo a la que no le hayas mentido? Juan Sebastián cambió de estrategia. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y las besó con fervor fingido. Perdóname, mi vida. El diablo me tentó. Eres la única que amo de verdad. Fue entonces cuando ocurrió. Primero fue un temblor en los hombros de Lalá, luego un sonido bajo que subió desde su estómago, y finalmente una carcajada. Una risa seca, áspera, que sonaba como tierra cayendo sobre un ataúd. Rió tanto y tan fuerte que Juan Sebastián retrocedió, confundido. Nunca había escuchado a su mujer reír así. Era la risa de alguien que ha visto el fondo del abismo y ya no le teme a nada. ¿De qué te ríes, mujer?, preguntó, entre asustado y furioso. Lalá se levantó despacio, sin dejar de reír. Caminó hacia el fogón, donde una olla de barro hervía lentamente. La destapó y el aroma dulzón de las hierbas llenó la cocina. Me río de ti, Juan Sebastián. Me río de mí. Me río de lo ciega que fui. Su voz sonaba diferente, como si otra mujer hablara a través de ella. Y me río porque esta noche, mientras tú estabas sembrando hijos en vientres ajenos, yo estaba preparando tu futuro. Revolvió el contenido de la olla con un cucharón de madera. El líquido espeso burbujeaba con colores que ningún caldo normal debería tener. Mi madre me enseñó más cosas de las que imaginas, dijo,
y su sonrisa era ahora una cicatriz en su rostro. No todas las recetas son para alimentar el cuerpo. Juan Sebastián sintió un escalofrío. Por primera vez vio en los ojos de su mujer algo que le hizo sentir verdadero miedo. Algo antiguo y salvaje, como las sombras que habitan en las cuevas donde nadie se atreve a entrar. «Estás loca», dijo, pero su voz traicionaba su miedo. Lala siguió riendo mientras el mezquite del patio se agitaba sin que hubiera viento. Y en algún lugar del monte, una serpiente coral se deslizaba en dirección a la casa de adobe, atraída por un llamado que solo ella podía escuchar. Esa noche Juan Sebastián no durmió en casa. Salió dando un portazo, mascullando amenazas que el viento se tragó. Lala no intentó detenerlo. Se quedó junto al fogón, alimentando el fuego con ramas de mezquite, mientras tarareaba una canción antigua que su madre le había enseñado. Una canción en lengua extraña que hablaba de justicia y sangre. El pueblo entero supo de la pelea. En San Benito del Monte, los secretos vivían menos que mosca en telaraña. Juan Sebastián se refugió en la cantina, bebiendo tequila hasta que el sol comenzó a asomarse tras los cerros pelones. Contó a quien quisiera escuchar que su mujer se había vuelto loca, que la había encontrado mezclando hierbas y susurrando cosas al viento. «Las brasileñas son todas brujas», sentenció, vaciando otro caballito de tequila. «Te encantan con el cuerpo y después te hechizan el alma». Pero sus palabras sonaban huecas, y el miedo se le notaba en los ojos enrojecidos. Algunos hombres lo palmearon en la espalda, fingiendo darle la razón. Otros guardaron silencio, recordando quizás a sus propias mujeres y las mentiras que les habían dicho. Al tercer día, Juan Sebastián regresó a casa, no por arrepentimiento, sino porque el dinero y el crédito se le habían acabado. Encontró la puerta abierta y la casa en silencio. Lala no estaba. Sobre la mesa de la cocina había un plato cubierto con un trapo bordado. Al lado, una nota escrita con letra cuidadosa. «Para que recuperes fuerzas». Juan Sebastián destapó el plato. Un guisado de carne con chile colorado humeaba todavía, desprendiendo un aroma que le hizo agua a la boca. Comió como animal hambriento, limpiando el plato con tortillas recién hechas que encontró envueltas en un paño. Fue al caer la tarde cuando el dolor comenzó. Primero un ardor en la boca del estómago, luego un fuego que le recorrió las entrañas como si hubiera tragado brasas vivas. Se arrastró hasta la cama, retorciéndose mientras llamaba a gritos a Lala. Ella apareció en el umbral de la puerta, inmóvil como estatua de sal. No había odio en su mirada, tampoco compasión, solo una calma fría que helaba más que el dolor. «Ayúdame, mujer», suplicó él con espuma formándose en las comisuras de sus labios. «Me estoy muriendo». «Lo sé», respondió ella sin moverse. Fue entonces cuando la vio, enroscada a los pies de la cama. Una serpiente coral los observaba con ojos como cuentas negras. Su piel brillaba con escamas rojas y negras, como si estuviera hecha de sangre coagulada y noche sin estrellas. «La traje del monte esta mañana», dijo Lala, con voz tan serena que parecía estar hablando del clima. «Es prima hermana de la que puse en tu comida». Juan Sebastián quiso gritar, pero su garganta se cerraba como si manos invisibles lo estrangularan. La serpiente se deslizó sobre las sábanas, acercándose a su cuerpo convulso. «3 mujeres traicionaste», continuó Lala. «3 veces te perdoné en mi corazón, pero la 4ª traición fue la peor». «¿Cuál 4ª?» logró articular él, entre espasmos. «Le prometiste amor a mi alma, y esa es la única promesa que no se puede romper sin pagar el precio». La serpiente coral se irguió, como si entendiera cada palabra. Su lengua bífida probó el aire cargado de muerte. Afuera, el viento comenzó a soplar, meciendo las ramas del mezquite con furia repentina. Lo encontraron al amanecer siguiente, tieso como vara de membrillo, con los ojos abiertos en expresión de terror y 2 marcas de colmillos en el cuello. Nadie preguntó a Lala qué había ocurrido. Nadie se atrevió. Mordedura de serpiente.
dictaminó el médico que vino desde el pueblo vecino. Un caso extraño. Las corales casi nunca atacan a menos que se sientan amenazadas. El entierro fue breve. Pocas flores, menos lágrimas. Lala asistió vestida de negro riguroso, con el rostro cubierto por un velo que ocultaba una expresión que nadie supo interpretar. Pasó una semana exacta desde que la tierra cubrió el cuerpo de Juan Sebastián. 7 días en los que Lala no salió de su casa, ni recibió visitas, ni encendió luces cuando caía la noche. El pueblo entero comentaba en voz baja que la viuda estaba de luto, como correspondía a una mujer decente. Algunos, los más viejos, movían la cabeza con expresión dudosa. «No es luto lo que guarda», murmuró la vieja Refugio, mientras desgranaba maíz en el portal de su casa. «Es algo más oscuro lo que está creciendo en esa casa». La noche del 7º día, cuando la luna llena se alzó redonda como moneda recién acuñada, Lala salió de su encierro. No vestía de negro, como todos esperaban. Llevaba un vestido rojo como sangre fresca, tan ceñido que marcaba cada curva de su cuerpo como si fuera una segunda piel. El pelo suelto le caía hasta la cintura, negro y brillante como ala de cuervo. Los labios pintados del mismo rojo del vestido y los ojos delineados con carbón. Llevaba en sus brazos una radiola antigua, de esas que funcionan con manivela, y bajo el otro brazo un disco de acetato negro envuelto en un pañuelo bordado. Caminaba erguida, sin mirar a nadie, como si estuviera sola en el mundo. «Va al panteón», susurró alguien desde una ventana entreabierta. «Jesús Santísimo, ¿qué va a hacer esa mujer?» Nadie la siguió. Era noche de viernes y en San Benito del Monte todos sabían que los viernes después del atardecer pertenecían a los muertos y a los que hablan con ellos. Solo el viejo Tobías, el sepulturero borracho que vivía en una choza junto al camposanto, la vio llegar. «Buenas noches, señora», saludó, con esa cortesía exagerada de los ebrios. «¿Viene a dejar flores?» «Vengo a cumplir una promesa», respondió Lala con voz que no parecía la suya. Avanzó entre las tumbas hasta llegar a la más reciente. La cruz de madera todavía olía a pintura fresca. No habían grabado ninguna frase piadosa, solo el nombre y las fechas. La tierra aún estaba suelta, oscura como secreto guardado. Lala colocó la radiola sobre una lápida cercana, sacó el disco, lo puso con cuidado y le dio cuerda al mecanismo. Las primeras notas de un acordeón rompieron el silencio del cementerio, lentas y tristes como lágrimas cayendo sobre piedra. Se quitó los zapatos, posó los pies descalzos sobre la tierra que cubría a Juan Sebastián y comenzó a bailar. No era el baile alegre que todos recordaban de las fiestas en la plaza. Era otra cosa, algo antiguo y primitivo. Sus caderas se movían en círculos lentos, sus brazos se alzaban como queriendo tocar la luna. Sus ojos permanecían cerrados mientras sus labios se movían en un susurro constante. El viejo Tobías se persignó 3 veces y huyó hacia su choza, tropezando con las piedras del camino. Juró después que la tierra de la tumba parecía moverse al ritmo de los pies de Lala, como si lo que yacía debajo quisiera salir, o como si ella quisiera entrar. Bailó hasta que el disco terminó. Entonces recogió sus cosas y regresó al pueblo con el mismo paso firme con que había llegado. El vestido rojo brillaba bajo la luna como si estuviera hecho de fuego líquido, y así comenzó el ritual que se repetiría cada viernes durante años, la danza de la viuda sobre la tumba del traidor. Un baile que no era de luto ni de celebración, sino de algo más profundo y terrible que el pueblo nunca llegó a comprender del todo. Los viernes en San Benito del Monte se volvieron días de puertas trancadas y rezos murmurados. Cuando el sol comenzaba a hundirse tras los cerros, las madres llamaban a sus hijos a gritos. Los hombres regresaban temprano de la cantina y hasta los perros callejeros buscaban refugio bajo los portales. «Es día de baile», decían, sin necesidad de explicar más. Todos sabían que al caer la noche, Lala tomaría su radiola y su disco de acetato para dirigirse al panteón.
Nadie la seguía, pero todos sentían su presencia, como si el pueblo entero vibrara al ritmo de sus pasos descalzos sobre la tumba de Juan Sebastián. Con el paso de las semanas, cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Los niños despertaban gritando a medianoche, diciendo que una mujer de rojo bailaba en sus sueños. El ganado se inquietaba en los corrales, como si oliera peligro en el aire. Flores silvestres de color escarlata, nunca antes vistas en esa tierra árida, brotaron alrededor del cementerio. «Son las lágrimas de sangre de Juan Sebastián», aseguraba doña Eufrasia, la vecina metiche. «Está llorando desde el infierno porque no lo dejan descansar». Otros tenían teorías diferentes. El viejo Tobías, que seguía siendo el único testigo directo de los bailes, contaba a quien quisiera escucharlo que no era solo Lalá quien danzaba los viernes. «Hay sombras que bailan con ella», juraba, con los ojos desorbitados por el miedo o por el mezcal. «Sombras de mujeres, a veces 3, a veces más. Se mueven en círculos alrededor de la tumba, como si fueran buitres esperando que la carne salga a la superficie». El padre Anselmo intentó intervenir. Una tarde visitó a Lalá con la Biblia bajo el brazo y agua bendita en el bolsillo de la sotana. Regresó a la iglesia pálido como papel de estraza, negándose a hablar de lo que había visto u oído en la casa de adobe. Solo dijo: «Hay dolores que ni Dios puede juzgar», y no volvió a mencionar el tema. Pero el baile que más estremeció al pueblo ocurrió la noche en que se cumplieron 40 días de la muerte de Juan Sebastián. Esa noche, la luna se ocultó tras nubes espesas, sumiendo al pueblo en oscuridad casi total. Un viento caliente, impropio de la temporada, comenzó a soplar desde el sur, trayendo consigo un aroma dulzón que recordaba a flores marchitas y tierra recién removida. Lalá llegó al panteón vestida como siempre de rojo, pero esta vez llevaba algo más que su radiola. Un gallo negro se debatía bajo su brazo, atado por las patas con un cordel de enequén. Sus ojos brillaban con ese fuego interior que ahora todos reconocían y temían. Desde las casas más cercanas al camposanto, algunos valientes se asomaron por las rendijas de sus ventanas. Vieron a Lalá poner el disco, como siempre. La oyeron cantar en una lengua que no era español ni portugués, sino algo más antiguo, como si las palabras brotaran directamente de la tierra. Y luego el grito del gallo rasgó la noche, cuando el cuchillo de Lalá cegó su garganta. La sangre corrió sobre la tumba mientras ella danzaba, más frenética que nunca, con los pies descalzos pisando la mezcla de tierra y sangre fresca. Esa noche, todos en San Benito del Monte soñaron con Juan Sebastián. Lo vieron arrastrándose bajo la tierra, arañando la madera de su ataúd, con serpientes corales enroscadas en su cuello, y escucharon su voz, ronca como si hablara a través de un puñado de tierra. «No está bailando, me está llamando». El miedo puede ser contagioso como la peste, y en San Benito del Monte cundió rápido. Las habladurías sobre Lalá y sus bailes funerarios crecieron como maleza después de lluvia. Algunos comenzaron a llamarla bruja a sus espaldas. Otros, más supersticiosos, hacían la señal de la cruz cuando la veían pasar con su andar altivo y su mirada perdida en horizontes que solo ella podía ver. Fue entonces cuando llegó al pueblo el padre Jerónimo, un cura viejo y arrugado como pergamino antiguo, que venía de misionar en tierras lejanas. El obispo lo había enviado a petición del padre Anselmo, que ya no se sentía capaz de lidiar con lo que llamaba el asunto del cementerio. A diferencia de su predecesor, el padre Jerónimo no evitó el tema. El primer domingo después de su llegada, habló desde el púlpito con voz cascada pero firme. «En este pueblo hay una herida abierta», dijo mirando directamente a los feligreses, «una herida que supura culpa y miedo, y no es obra del demonio, como algunos murmuran, sino consecuencia de los pecados de hombres y mujeres de carne y hueso». Después de la misa, mientras las beatas encendían veladoras y rezaban novenas, el viejo sacerdote reveló al consejo del pueblo lo que sabía, o lo que creía saber.
He visto esto antes en la costa brasileña, explicó, con las manos manchadas por la edad temblando ligeramente. Lo llaman macumba de venganza, el ritual de las mujeres traicionadas. Es un pacto antiguo, más viejo que la iglesia misma. Según el padre, existía una tradición oculta que pasaba de madre a hija en ciertas familias con raíces en África y en las tribus nativas de la selva. Un conocimiento prohibido que permitía a una mujer con el corazón destrozado por la traición invocar espíritus vengadores. No son demonios, como los entendemos nosotros, aclaró, ante la mirada horrorizada de las mujeres del consejo. Son almas de otras mujeres que sufrieron el mismo destino, espíritus que no encontraron paz porque murieron con el dolor de la traición clavado en el pecho. El ritual, según explicó, requería varios elementos: la sangre del traidor, la danza sobre su tumba durante 7 viernes consecutivos y, finalmente, un sacrificio animal en la noche del 40º día. La noche que los antiguos llamaban Sangre de San Miguel. Una vez completado el ritual, continuó el sacerdote con voz cada vez más baja, las almas penadas responden al llamado. Se forma un círculo de espíritus alrededor de la invocadora, un círculo de protección y de poder. ¿Y qué podemos hacer, padre?, preguntó don Macedonio, el hacendado, que temblaba más por superstición que por fe. El padre Jerónimo guardó silencio un momento, como si escuchara voces que los demás no podían oír. Luego respondió con una calma que erizó el vello de todos los presentes. Rezar, hijos míos, rezar y no juzgar, porque hay justicia que no está escrita en nuestros libros sagrados, sino en el corazón roto de una mujer que amó demasiado y fue traicionada más de lo que cualquier alma puede soportar. Esa noche, mientras el consejo discutía qué hacer con Lala y sus bailes macabros, ella estaba sentada bajo el mezquite del patio, susurrando secretos al viento, y en algún lugar entre este mundo y el otro, 3 almas femeninas escuchaban atentas, esperando el momento de completar el círculo de la venganza que apenas comenzaba. Hay amores que matan y amores que transforman. El de Lala hizo ambas cosas. Mientras el pueblo temblaba ante sus bailes y sus rituales, nadie se preguntaba lo más importante: ¿qué quedaba en su corazón del amor que una vez sintió por Juan Sebastián? La respuesta llegó una madrugada de martes, cuando Lala fue vista caminando hacia el río con un ramo de flores silvestres entre las manos. No eran flores rojas como las que brotaban alrededor del cementerio, sino azahares blancos como los que había llevado el día de su boda. La vieja Refugio, que lavaba ropa en la orilla desde antes que saliera el sol, fue testigo silencioso de lo que ocurrió. Vio a Lala arrodillarse junto al agua, en el mismo lugar donde años atrás Juan Sebastián le había propuesto matrimonio. La vio sacar de entre los pliegues de su falda una pequeña caja de madera labrada, la misma donde había guardado las cartas de las traiciones. Habló con él como si estuviera vivo. Contaría después la anciana, con la voz quebrada por la emoción. Le dijo cosas que no debería decirle una mujer a quien le ha hecho tanto daño. Según Refugio, Lala lloró por primera vez desde la muerte de su marido. No fueron lágrimas de rabia ni de dolor, sino lágrimas viejas, guardadas demasiado tiempo, como agua estancada que por fin encuentra salida. Lo amé como solo se ama una vez en la vida, le dijo Lala al río y al recuerdo. Te entregué un corazón limpio y me devolviste pedazos sucios, pero ni así pude dejar de quererte, cabrón desgraciado. Abrió la caja y sacó las 3 cartas, amarillentas ya por el tiempo. Las rompió en pedazos pequeños que dejó caer al agua como quien siembra semillas en tierra fértil. Luego tomó un mechón de pelo que también guardaba en la caja, negro, grueso, claramente cortado de la cabeza de Juan Sebastián mientras dormía, y lo arrojó también a la corriente. Con esto no te estoy perdonando, susurró, mientras las aguas se llevaban los restos de papel y cabello. Te estoy liberando, para que lo que sigue lo sufras tú solo. Lala se puso de pie, sacudió la tierra de su falda y arrojó los azahares al río.
Por un instante, su rostro pareció rejuvenecer, volviendo a ser el de aquella muchacha que vendía cocadas en la plaza y bailaba como si tuviera música en las venas. Luego la máscara de dureza regresó, y sus ojos volvieron a ser pozos oscuros donde nadie se atrevía a mirar demasiado tiempo. Ese día, Lala visitó el mercado por primera vez en meses. Compró telas rojas, velas negras, hierbas que solo las curanderas conocen por nombre, y un gallo blanco que escondió bajo su rebozo. Pagó sin regatear, con monedas de plata que nadie supo de dónde había sacado. «Está preparando algo grande», murmuraron los comerciantes, «algo que hará temblar hasta a los muertos». Lo que no entendían era que el amor verdadero nunca muere del todo. Se transforma, como el agua se convierte en hielo, en vapor, en lluvia. El amor de Lala por Juan Sebastián se había convertido en algo más poderoso que el deseo, más duradero que la pasión, más implacable que el odio mismo. Se había convertido en justicia. Fue don Justino, el cartero, quien dio la voz de alarma. Regresaba de entregar correspondencia en el rancho vecino cuando pasó junto al cementerio y vio algo que le heló la sangre en las venas. La tumba de Juan Sebastián Montoya, aquella donde Lala bailaba cada viernes, se estaba moviendo. No era un temblor como los que a veces sacudían la sierra. Era un movimiento rítmico, pulsante, como si algo debajo de la tierra estuviera respirando. «La tumba está viva», gritó al llegar a la plaza, con el sombrero en la mano y el rostro blanco como papel de carta. «Se mueve como pecho que respira». Nadie le creyó al principio. Los hombres rieron, las mujeres se persignaron, los niños corrieron a sus casas a contar el chisme. Pero cuando el padre Jerónimo, acompañado por el alcalde y 3 hombres armados con escopetas, llegó al camposanto, tuvieron que tragarse las risas. La tierra sobre la tumba de Juan Sebastián estaba agrietada en forma de estrella, como si algo hubiera empujado desde abajo sin llegar a romper la superficie. La cruz de madera se había torcido, ya no miraba al cielo sino hacia la casa de Lala, como un dedo acusador, y alrededor, en un círculo perfecto, habían brotado flores de color rojo sangre que nadie había plantado. «Esto es obra del demonio», sentenció el alcalde, aunque su voz temblaba como hoja de mezquite en tormenta. El padre Jerónimo se arrodilló junto a la tumba, tocó la tierra agrietada y cerró los ojos, como escuchando algo que los demás no podían oír. «No es el demonio», dijo al fin, con esa calma antigua que ponía los pelos de punta. «Es algo más viejo y más hambriento». Esa misma tarde, mientras el sol se ponía tras los cerros, tiñendo el cielo de rojo como presagio de lo que vendría, Lala apareció en la puerta de su casa. Llevaba puesto el vestido rojo de siempre, pero algo había cambiado. Su pelo, antes negro como ala de cuervo, ahora tenía un mechón blanco en la frente, como si la edad o el espanto lo hubieran marcado de golpe. Caminó hacia el cementerio con paso firme, ignorando las miradas que la seguían desde ventanas entreabiertas y puertas mal cerradas. Esta vez no llevaba su radiola ni disco alguno, solo un pequeño atado de hierbas que ardía lentamente, desprendiendo un humo denso que formaba figuras imposibles en el aire quieto del atardecer. El padre Jerónimo la esperaba junto a la tumba, solo, sin cruz ni agua bendita. Se miraron como viejos conocidos que no necesitan palabras para entenderse. «Lo que estás haciendo tiene un precio», dijo el sacerdote, con voz que parecía venir de otro tiempo. «Un precio que pagarás tú, no él». «Ya pagué con cada lágrima que no derramé», respondió Lala. «Con cada noche que pasé recordando sus mentiras, con cada momento que seguí amándolo a pesar de todo». Se arrodilló junto a la tumba agrietada y colocó las manos sobre la tierra. El suelo vibró bajo sus palmas, como animal herido que reconoce a su amo. Cerró los ojos y comenzó a cantar en voz baja, una melodía que sonaba a tierra, a raíces, a cosas que viven en la oscuridad y nunca ven el sol. Entonces ocurrió.
Un bulto oscuro emergió entre las grietas de la tumba, moviéndose sinuoso como serpiente en arena caliente. Era una mano de hombre, negra de tierra y tiempo, con los dedos crispados como garras. La mano de Juan Sebastián, buscando a tientas en un mundo al que ya no pertenecía. El pueblo entero se encerró aquella noche. Puertas trancadas con muebles pesados, ventanas selladas con trapos húmedos para que ni el aire de afuera pudiera colarse dentro. Las madres acostaron a sus hijos cantándoles arrullos en voz baja, mientras los padres limpiaban escopetas que no se atrevían a disparar, porque todos sabían, esa noche sería la última danza del Alá. Desde la torre de la iglesia, el padre Jerónimo observaba el camposanto iluminado por una luna tan grande que parecía a punto de caer sobre la tierra. No tocó las campanas para llamar a los fieles, no elevó plegarias al cielo, solo observaba, con la quietud de quien ha visto demasiados finales para sorprenderse con uno más. Lalá llegó al cementerio cuando el reloj de la plaza daba las 12. Esta vez no llevaba su radiola, no necesitaba música externa porque la melodía ya sonaba dentro de ella, en cada latido de su corazón herido. Se detuvo frente a la tumba agrietada, donde la mano de Juan Sebastián había vuelto a hundirse en la tierra, como animal asustado que regresa a su madriguera. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire cargado de presagios, y comenzó a desvestirse. Primero los zapatos que dejó ordenadamente junto a la cruz torcida, luego el rebozo que cubría sus hombros, después el vestido rojo, que cayó a sus pies como charco de sangre. Finalmente, las horquillas que sujetaban su pelo, ahora veteado con mechones blancos que brillaban bajo la luna como hilos de plata. Quedó desnuda, con el cuerpo expuesto a la noche y a los ojos invisibles que la observaban desde las sombras. Su piel morena relucía como si estuviera hecha de bronce pulido. Se veían cicatrices antiguas en sus brazos, en sus muslos, en su vientre. Marcas de una vida que había sido cualquier cosa menos fácil. Dio un paso sobre la tumba y comenzó a bailar. No era el baile contenido y ritual de las noches anteriores. Era una danza salvaje, antigua, como si cada movimiento desenterrara memorias guardadas en la tierra misma. Sus pies descalzos golpeaban el suelo con fuerza. Sus caderas se movían en círculos cada vez más rápidos. Sus brazos dibujaban símbolos en el aire que parecían quedar suspendidos, brillando como luciérnagas. Y mientras bailaba, cantaba una canción en lengua mezclada, con palabras en portugués y otras en idiomas más viejos que los nombres de los cerros que rodeaban San Benito del Monte. Una canción que hablaba de amor traicionado, de serpientes que duermen bajo la piel de los hombres, de mujeres que aman demasiado y pagan el precio con lágrimas que nunca llegan a derramar. La tierra de la tumba comenzó a moverse al ritmo de sus pies. Las grietas se ensancharon, y un olor a podredumbre y tierra húmeda inundó el aire. La mano emergió de nuevo, seguida por un brazo, un hombro, una cabeza cubierta de tierra y gusanos. Pero Lalá no dejó de bailar. Aceleró el ritmo, como si la proximidad de lo que emergía de la tumba le diera nuevas fuerzas en lugar de atemorizarla. «Vuelve, mi amor», cantaba con voz que ya no parecía suya. «Vuelve para que veas lo que has creado. Vuelve para que sepas que el amor no muere, solo se transforma». La luna se ocultó tras una nube negra en el momento exacto en que el cuerpo completo de Juan Sebastián, o lo que quedaba de él, se irguió frente al Alá. Una sombra ante otra sombra, en una noche que el pueblo recordaría por generaciones. El amanecer trajo consigo un silencio espeso, como si todo San Benito del Monte contuviera la respiración. Nadie se atrevió a salir de sus casas hasta que el sol estuvo alto en el cielo, disipando las sombras y los miedos nocturnos. Fue el alcalde quien finalmente organizó una comitiva para ir al cementerio. 10 hombres armados con escopetas, el padre Jerónimo con su Biblia apretada contra el pecho, y el médico del pueblo, que cargaba su maletín de cuero como si fuera un escudo.
Lo que encontraron los dejó sin palabras. La tumba de Juan Sebastián estaba abierta de par en par, como una boca que hubiera gritado demasiado tiempo. La tierra removida formaba un círculo perfecto alrededor. La cruz había desaparecido, y del Alá ni rastro. «Hay que buscarla», dijo el alcalde, aunque su voz temblaba. «Hay que saber qué pasó aquí anoche. Y hay que ver qué queda en la tumba», añadió el padre Jerónimo, con esa calma que erizaba el vello de la nuca. 2 peones bajaron al agujero negro que antes había sido la última morada de Juan Sebastián. Los demás esperaron en tenso silencio, limpiándose el sudor frío que les corría por la frente, a pesar del calor que ya empezaba a apretar. «Virgen Santísima», gritó uno de los hombres desde el fondo de la tumba. «Hay más de un cristiano aquí abajo». Efectivamente, cuando sacaron los restos a la luz del día, el horror se dibujó en todos los rostros. Junto a los huesos de Juan Sebastián, que se distinguían por ser los más recientes, había otros más antiguos. 2 esqueletos más pequeños, claramente de mujeres por la forma de la pelvis. 3 muertos en una sola tumba, murmuró el médico, arrodillándose para examinar los restos. Y por lo que puedo ver, estas mujeres no murieron de forma natural. Las marcas en los huesos no dejaban lugar a dudas. Fracturas en los cráneos, costillas rotas, vértebras dislocadas. Signos de una violencia brutal que la tierra había guardado en silencio durante años. «Miren esto», dijo uno de los peones, sacando de entre los restos una cadena de oro con un medallón. La limpiaron del barro que la cubría, y todos contuvieron el aliento al reconocerla. Era la medalla de la Virgen de Guadalupe que la madre de Marisol, la ahijada del Alá, le había regalado en su bautizo. La misma muchacha que todos creían que se había fugado con un arriero años atrás, cuando en realidad nunca había salido de San Benito del Monte. El otro esqueleto tardaron más en identificarlo, hasta que el platero del pueblo reconoció los anillos que aún adornaban los huesos de los dedos. Pertenecían a una mujer que había pasado por el pueblo 3 años antes que el Alá se casara. Una forastera que, según se decía, había tenido un romance con Juan Sebastián antes de marcharse sin despedirse. El padre Jerónimo miró los restos con ojos tristes pero no sorprendidos, como si hubiera sabido desde el principio lo que la tierra ocultaba. «Por eso bailaba sobre su tumba», dijo en voz baja. «No era solo por su traición, era por ellas, por todas». Un ruido repentino hizo que todos se volvieran. Desde la casa del Alá se elevaba una columna de humo negro y espeso. Corrieron hacia allá, algunos por preocupación, otros por mera curiosidad morbosa. La casa ardía con un fuego que el agua no lograba apagar. Entre las llamas, algunos juraron ver la silueta de una mujer bailando, con los brazos extendidos y el pelo flotando como si estuviera sumergida en agua y no rodeada de fuego. Y en la pared que aún quedaba en pie, escrito con lo que parecía ser sangre seca, un mensaje que el viento no llegaría a borrar. 3 mujeres amaron, 3 mujeres callaron, una bailó por todas. Pasaron meses antes de que San Benito del Monte volviera a respirar con normalidad. La casa del Alá quedó reducida a cenizas que nadie se atrevió a remover. La tumba abierta de Juan Sebastián fue cubierta con tierra nueva, bendecida 7 veces por el padre Jerónimo, y sellada con una losa de cemento donde no se grabó nombre alguno. Los restos de las mujeres asesinadas recibieron cristiana sepultura en el otro extremo del camposanto, con cruces blancas y flores frescas que las beatas cambiaban cada domingo. Del Alá nunca se encontró rastro, ni un hueso, ni un mechón de pelo, ni siquiera la tela chamuscada de su vestido rojo. Desapareció como el humo que se eleva hasta fundirse con el cielo. «Se la llevaron las almas penadas», aseguraba doña Eufrasia, con ese tono de quien sabe secretos que los demás apenas intuyen. «Se fue con ellas a cobrar justicia en otro mundo». Otros creían que había huido, que en algún pueblo lejano estaría vendiendo cocadas o bailando bajo otro nombre, con otra historia, quizás con otro color de pelo. Pero en el fondo,
Todos sabían que Lalá nunca se había ido realmente de San Benito del Monte, porque en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba desde el sur trayendo aromas de tierra húmeda y flores marchitas, se podía escuchar el sonido lejano de un acordeón, y si algún valiente se asomaba a su ventana, justo a la medianoche, podía ver siluetas danzando entre las tumbas, 4 mujeres, 3 de ellas como sombras translúcidas, y una de carne y hueso con vestido rojo y pelo al viento. Lo más extraño comenzó a ocurrir después. Los hombres infieles del pueblo empezaron a sufrir accidentes inexplicables. Uno se ahogó en el río durante una sequía, cuando apenas había agua para mojar los tobillos. Otro fue encontrado en su cama con 2 marcas de colmillos en el cuello, aunque ninguna serpiente coral se había visto en la región desde la muerte de Juan Sebastián. Un tercero enloqueció súbitamente, gritando que una mujer de rojo bailaba cada noche sobre su pecho, haciéndole imposible respirar. Las mujeres comenzaron a susurrar el nombre de Lalá en sus oraciones, no como a una santa, sino como a una fuerza que las protegía. Guardaban mechones de pelo negro en pequeñas bolsas rojas que escondían bajo las almohadas de sus maridos. Aprendieron a bailar con los pies descalzos sobre la tierra, moviendo las caderas en círculos lentos mientras susurraban promesas al viento. Y cuando una esposa descubría la traición de su hombre, ya no lloraba ni gritaba. Reía. Reía con esa risa seca que hizo famosa a Lalá la noche que confrontó a Juan Sebastián con las 3 cartas sobre la mesa. El padre Jerónimo permaneció en San Benito del Monte hasta su muerte, años después. Nunca habló mal de Lalá, ni intentó exorcizar su recuerdo del pueblo. La última noche de su vida, le confesó al monaguillo que lo atendía. No fue brujería lo que trajo a Juan Sebastián de vuelta desde la tumba. Fue justicia. La justicia que las mujeres se dan unas a otras cuando nadie más las escucha. Dicen los viejos del lugar que en San Benito del Monte no ha vuelto a haber un caso de mujer maltratada o engañada. Los hombres aprendieron la lección grabada con sangre y fuego. Hay traiciones que se pagan no solo en esta vida, sino también en la otra. Así que si algún día pasas por ese pueblo entre cerros secos y nopales retorcidos y escuchas un acordeón en la noche, no temas. Es solo Lalá y sus hermanas penadas, bailando la danza eterna de la justicia que tarda pero llega, en esta tierra de leyendas vivas y cicatrices que hablan, donde canta la bala.